Vamos a ver contaminación por actividades industriales. Cuando hablamos de las actividades industriales, estamos hablando de todas aquellas actividades económicas que desarrolla el hombre, cuyo propósito es generar un bien. A eso le llamamos actividades industriales. Cuando se genera servicio, le llamamos actividades comerciales, ¿no? Entonces, dentro de las actividades industriales tenemos la minería, la pesca, la agroindustria, la parte pecuaria, la producción de papel, algunos productos químicos, entre otros, ¿no? Entonces, a todo eso llamamos actividades industriales. Y ahí tenemos en la fotografía tres de las actividades principales que tenemos ahora en el país. Primer rubro está la minería. Segundo, por el volumen de exportación está la pesca. Y tercero, los agroindustriales. Y dentro de lo que se asocia a la minería y compromete también a las otras actividades industriales, no como generadoras, sino como parte de los afectados, está la pesca, la acuicultura, la industria, la agricultura, la parte pecuaria y la población en general, ¿no? Y dentro de las que nos causan gran preocupación es justamente el tema de metales pesados, que está asociado básicamente a las actividades minero-energéticas, a las actividades desarrolladas por el hombre en sus actividades tanto domésticas como comerciales e industriales. Y también tenemos problemas con metales pesados dentro de lo que habíamos definido contaminación natural. Entonces, ¿qué entendemos por metales pesados? Para ustedes, ¿qué es un metal pesado? A ver, quiero opiniones. ¿Qué es un metal pesado? Metales de alta densidad, ingeniero. Más o menos. Bueno, referido a otro tipo de elementos, sí, son de mayor densidad, pero hay todavía elementos que son mucho más densos, pero no están comprendidos dentro del grupo de metales pesados. ¿Qué más podemos hablar de metales pesados? ¿Le está llegando bien el audio? Sí, ingeniero, se lo escucha bien. Ya, correcto. Como tengo la señal que tengo deficiencia en mi señal de internet, pues se les pregunto. A ver, ¿qué más podemos aportar dentro de lo que son los metales pesados? Heavy metal. Con alta toxicidad y es más complicado, pues, eh, eliminarnos del cuerpo, ¿no? Ya. En realidad,
Si revisamos la literatura, estas son las definiciones convencionales dentro de la literatura, dice. Desde el punto de vista químico, un metal pesado está constituido por elementos de transición y post-transición, ¿no? Los han agrupado los metales pesados ahí dentro. Por ponerles una caracterización química, ¿no? Son elementos que están constituidos en transición y post-transición. Incluido ahí a los metaloides. Entonces estamos hablando metales y metaloides. Y cuando hablamos de metaloides estamos hablando del arsénico y selenio. Tiene una gravedad específica significativamente superior a la del sodio y del calcio. Bueno, por poner algo de comparación. Entonces, por lo tanto, al sodio y al calcio no se le considera dentro del grupo de metales pesados, pero sí a los otros metales que tengan una densidad mayor que la del sodio y el gas. Y también hay otros metales que son más ligeros que el sodio y el calcio, entonces me rompe el esquema un poco de este término de ser más pesado que el sodio y el calcio, porque también hay un grupo de metales que son más ligeros, pero también están metido dentro del grupo de metales pesados. Entonces esa característica de metal pesado más no va asociado con su característica química, sino con su característica biológica, con este tema de meterse en los tejidos, quedarse ahí asentados. Entonces, esa es básicamente la característica de los metales pesados, esa condición que tiene de entrar a un organismo vivo y quedarse ahí retenido. Entonces ahí que hay una definición justamente que lo creó uno de los que inició el estudio de metales pesados en el Perú, que es el ingeniero Echegaray, que ha fallecido muchos años atrás. Y él hablaba que el término metal pesado más es un término ecológico más que un término químico. Desde ese punto de vista de la interacción del organismo vivo con este elemento no vivo que tiene esa facultad de cuando ingresa dentro del tejido queda retenido, ¿no? Y hay un tipo de proteínas o aminoácidos normalmente asociado a átomos de azufre, por eso le llamamos tioproteínas. Tio viene de azufre, tioproteínas o metaloproteínas que tienen mucha afinidad con esos metales y tiene justamente esta capacidad de retenerlos. Entonces, este es básicamente el término de metal pesado. Y como queda retenido en el organismo, llega en determinado momento una concentración que ya se constituye un elemento tóxico. Y este grupo de metales tenemos, por ejemplo, dentro de su grado de toxicidad, el más tóxico sería el mercurio, luego le seguiría el cadmio, plomo, cobre, zinc, selenio, plata, cromo, arsénico, níquel. Entonces, todo este grupo llamado metales pesados, ¿no? Y lamentablemente muchos de estos metales están asociados con la actividad minera. En el caso de Perú y muchos países, como es los países de Sudamérica o que están en el seno de la cordillera de los Andes, eh, como esta cordillera dentro de su formación ha tenido estos afloramientos metálicos, entonces muchos de esos países son o han desarrollado una industria minera bastante buena, de tal forma que está constituyendo un buen rubro económico en la actualidad. Estoy hablando de Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, ¿no? Entonces ahí hay una situación de actividad minera. Y por otro lado también
tenemos afloramiento de metales de forma natural. Si ustedes, me imagino que han visitado la sierra o algunos parajes de la costa que están muy pegadas a los cerros, hay coloraciones características que tiene la formación rocosa, rojas, amarilla, en algunos casos de tonalidades verdes. Entonces, esos son los afloramientos metálicos que han ido hasta la superficie por intemperismo y han comenzado a alterarse, ¿no? Y esa coloración que tiene la roca justamente se debe a la alteración de los metales. Entonces, cuando hablamos de metales pesados, hay una que es producto antrópico y otro debido a la contaminación natural. Y ahí tenemos la siguiente diapositiva, por ejemplo, hay muchos metales que provienen de la aplicación de fertilizantes y pesticidas. Hay otros que están asociados al resto de combustibles, pinturas y otros asociados a la industria. Entonces, hay incluso, como les comentaba, ese comentario inicial, a veces las propias actividades domésticas generan o son fuentes de generación de metales pesados, porque en casa usamos muchos utensilios de metal que por el desgaste propio del uso, muchos de esos metales van a terminar en los cursos de agua, ¿no? Y creo que les comenté la clase pasada, pues cuando se quiebra un termómetro, ¿qué hacemos? Lo mandamos al depósito de residuos sólidos y eso va al relleno sanitario y por lixiviación eso va a terminar en el fondo del relleno sanitario y se va a percolar a través de las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, igual, todos los objetos metálicos, nosotros no tenemos una cultura de encapsularlo. Todo metal que no sirve va al tacho de basura y de ahí al relleno sanitario. Los metales son sustancias bastante inestables que por la humedad, el oxígeno atmosférico va a comenzar inmediatamente a alterarse. Y basta que discurra agua para que arrastre todos estos lixiviados al fondo del depósito donde se han acumulado esos residuos sólidos, ¿no? De esa forma, pues, va llegando metales a los cursos de agua. Y si llegan metales al río Rimas y al río Chillón, pues estos dos ríos tienen como destino final, en el caso de Lima, el Océano Pacífico. En conclusión, indirectamente también contaminamos el mar. Y hay contaminación que se realiza de forma directa en el mar, porque tenemos también actividades mineras a orillas del mar, caso de Marcona. También al sur tenemos algunas actividades mineras ¿cómo se llama? Moquegua, en la zona de antes de llegar a Hilo. Y actividades agroindustriales pues, en toda la costa, ¿no? Sobre todo en estas últimas décadas se ha ido desarrollando muy intensiva y extensivamente la actividad de la agroindustria y el uso masificado de fertilizantes y controladores de vegetación. Todo eso ha hecho pues, que la configuración que se tenía antes de las fuentes de metales pesados haya cambiado. Por otro lado, tenemos también este tema del calentamiento global y la acidificación de los océanos, que también están generando mayores aportes de metales de sustrato o fondo marino hacia la columna de agua. Entonces, nos estamos enfrentando a un nuevo perfil, tanto natural como asociado a las actividades del hombre, que corresponde hacia una nueva presentación de concentraciones de metales. Ok.
¿Cuáles son las fuentes principales de emisión y generación? Ya lo hemos ido describiendo. La mayor parte asociada a la industria minero-energético. Minero porque trabaja con metales, energético porque muchos de los residuos en los pozos de explotación y exploración de petróleo, esos barros, esos lodos que son subproductos, están altamente cargados de metales. Y casi todas las actividades que se desarrollan en las grandes ciudades también son aportantes de metales, porque ¿qué hacemos con las acumuladores de energía que usamos rutinariamente, las pilas? Las pequeñas, las grandes? Nosotros no hacemos una segregación y un encapsulamiento de ellas para evitar que dañen el suelo, el aire, el agua. Las tiramos y listo. No hay un trabajo de acopio y tratamiento. Desde que nació la generación de celulares, ¿qué hemos hecho con los celulares que no lo usamos? No vamos hacia una empresa que se encargue de su manejo. La tiramos a donde fuese porque ya no nos sirve y termina siendo un residuo para nosotros. Un momentito, por favor. Ok. Entonces, es en cuanto a las fuentes de metales. Y como les decía, dentro del grado de toxicidad, quizás uno de los que preocupa a nivel mundial es el tema del mercurio, ¿no? Y en el caso de Perú, pues el mercurio está asociado a la extracción artesanal y en algunos casos de una minería formal aurífera de oro. ¿Y por qué asociamos el mercurio con el oro? Por esa afinidad que tiene el mercurio de atrapar el oro, ¿no? Por eso se utiliza mercurio tanto en la minería artesanal, declarada y no declarada. Por otro lado, el mercurio es bastante barato. Se contrabandea hacia el Perú vía Brasil. Entonces, a nadie le preocupa que si se ha derramado mercurio por ahí, recuperarlo, porque es tan barato que no les interesa la recuperación. Y cuando una vez se ha amalgamado con el oro, si por calentamiento lo mando a la atmósfera, pues tampoco me preocupa recuperarlo, porque voy a la ferretería y vuelvo a comprar otra cantidad de mercurio. Por eso que se ha diseminado tanto el mercurio, eh, sobre todo en las zonas donde se extrae oro, ¿no? También están asociadas a la extracción de oro, no como amalgama, sino como un elemento que está metido dentro de las vetas de oro, plata, cobre. Entonces, a veces en el proceso de extracción de estos metales, como subproductos, se tiene mercurio. Cuando las concentraciones son altas y vale la pena recuperar. Cuando son bajas, pues a nadie le preocupa y se van con los relaves al ambiente, ¿no? También se genera problemas de contaminación por mercurio, bueno, en los procesos de fundición, tanto primaria como secundaria de metales. En la producción de carbón y coque, pues es algo muy pequeño que tenemos acá en el Perú. En la combustión de petróleo sí, del carbón también, para la generación de electricidad. En las plantas de la recuperación o elaboración de cloro y soda a través del tratamiento de agua de mar.
también se utiliza un gran diodo de mercurio. En los procesos de incineración, ya sean de residuos peligrosos o no peligrosos, cuya composición tenga mercurio, ¿no? Entonces, el mercurio es una sustancia altamente tóxica. Está dentro de este grupo de metales llamados pesados, quiere decir que se acumula en los tejidos que tienen alta cantidad de estratidoproteínas o metaloproteínas. El mercurio tiene esa capacidad de pasar también a través de la cadena trófica y va sufriendo lo que llamamos biomagnificación, quiere decir que va aumentando exponencialmente su concentración cuando pasa de presa a predador. Por eso que hay gran preocupación de la vigilancia de mercurio en los organismos que ocupan el último estrato de la cadena trófica, y en la pesca pues es rigurosa la vigilancia de mercurio en el pez espada, en el atún, en el tiburón, puesto que son los organismos que están al final de la pirámide trófica, ¿no? Si en ellos se hacen vigilancia de mercurio, pues imagínense cómo está la concentración de mercurio en el caso de nosotros. Por eso que hay una preocupación de parte de todas las organizaciones que velan por la salud pública, este tema de la intoxicación crónica producida por la acumulación de mercurio en el organismo humano, cuyas síntomas son, como pueden ver ahí, debilidad, pérdida de peso, problemas frecuentes de diarrea, inflamación de las encías, fatiga, ese sabor metálico permanente, pérdida de sueño, indigestión. También tenemos irritaciones, alucinaciones, eso ya cuando superamos los niveles límites y estamos ya entrando a dosis más altas. Incluso tiene efectos cancerígenos el mercurio, ¿no? Y eso es el ciclo, más que ciclo, la forma como se orienta el mercurio y llega hasta los organismos mayores. Los organismos pequeños, los autótrofos, reciben el mercurio en la forma de mercurio inorgánico y son los que van a cambiar el mercurio orgánico en la forma de metil o dimetilmercurio. O sea, le agregan al mercurio una función metílica o dos metiles, por eso su denominación metil o dimetilmercurio. Muy pocos son los que van a cambiar a la forma de fenilmercurio o difenilmercurio. Pero bueno, esa es, digamos, la labor que hacen los organismos autótrofos, cambiar el mercurio inorgánico hacia un mercurio orgánico. Y por el tema de biomagnificación, que ya lo hemos visto, va a pasar el mercurio de presa a predador. Por otro lado, el mercurio pues es altamente volátil, por eso que cuando esto no se encuentra metilado o dimetilado, si no se encuentra forma de mercurio orgánico, fácilmente va a pasar a la atmósfera. Y de ahí va a retornar nuevamente con las lluvias, o va a ser trasladado a otros lugares que no están asociadas estrictamente con las fuentes de contaminación, sino por dispersión atmosférica. Por eso que en la selva, donde se hace esta práctica de recuperación del oro en una mezcla mercurio-oro, se calienta y se hace que el mercurio se volatilice, y por las corrientes del aire pues el mercurio se va
a disipar a todo lo largo y ancho de la selva. Y está constituyendo un gran problema ambiental el tema de mercurio. ¿Alguna pregunta respecto a mercurio? Vamos con el plomo. Plomo es otro de los problemas que se tiene en los países, sobre todo mineros metalúrgicos. Está asociado también a la fundición de metales, a la producción de pinturas, soldaduras, a la industria de electrónica y de cómputo. Y antes se usaba como un insumo en la gasolina para evitar la detonación del mismo, ¿no? Entonces el uso del plomo tetraetílico se usaba como antidetonante para la gasolina. Realmente la norma está sustituyendo y son pocos los lugares que se comercializan plomo con gasolina con este antidetonante. Hay otros insumos que se han utilizado, que se han incorporado para sustituir al plomo. Y esta es una imagen donde ven que incidentalmente puede llegar plomo también a los cursos de agua a través de lo que antes se tenía como juguete, ¿no? Los soldaditos de plomo que terminaban en el curso de agua, pero hay estos perdigones que se utilizan para la casa deportiva y que los lugares donde se tiene la presa normalmente están asociados a cursos de agua. Entonces, de esa forma, pues estos perdigones hechos de plomo terminan en el agua y con eso, pues problemas de contaminación. Los síntomas por ingestión de plomo, por cualquier que fuera la vía, tiene fatiga, dolor de cabeza, dolores óseos, porque de cierta forma el plomo comienza a desplazar al calcio que tienen los huesos, entonces terminas con un hueso metálico, pero lamentablemente no te va a producir la rigidez que el metal da a cualquier cuerpo cuando entra, ¿no? En el caso del tejido humano, los organismos vivos, la sustitución del calcio que constituyen los órganos de sostén va a generar problemas de dolor, porque el cuerpo no lo va a aceptar, pues, inmediatamente hay un cuadro inflamatorio óseo y eso se traduce, pues, en un tema de dolor de hueso, ¿no? Cuando ya las concentraciones son mayores, vienen los cuadros de anemia, así como el plomo sustituye al calcio en los huesos, también el plomo sustituye al hierro en la hemoglobina. Entonces, en vez de tener una coloración roja de tu sangre, tienes una coloración oscura de tu sangre. Y eso, pues, impide que la hemoglobina, que va con un núcleo de hierro, deje de tener la función de transporte de oxígeno. Entonces, por eso que la situación de interacción oxígeno para la función correcta de tus órganos, pues se ve reducida, y por eso que sufrimos de cuadros anémicos, somnolencia permanente, pérdida del apetito, baja de peso, esa coloración pálida. Entonces, y en este caso, con tonalidades oscuras, y ya me va indicando que tengo problemas de intoxicación crónica por plomo. Luego, problemas de funciones de la actividad gastrointestinal. Tenemos ahí náuseas, vómitos, problemas renales cuando ya se compromete el tejido renal, impotencia sexual, delirio,
si hay impotencia y un problema de esterilidad. En el caso de los varones, si se afecta a los órganos reproductivos de las mujeres, también se tiene un problema de esterilidad, daños al embrión, hipertensión arterial, estreñimiento agudo, afectación de todo el sistema nervioso. Ya les había dicho, enfermedades óseas por esta sustitución, problemas de cáncer, y cuando ya los cuadros son bastante críticos, estamos hablando ya de la muerte, ¿no? Igual que el mercurio. Ambos conducen a la muerte cuando sus concentraciones ya están rebasando los mecanismos en la cual pueda ser controlado. Igual ocurre con el cáncer, con el cadmio, también se usa mucho en lo que es las baterías, fertilizantes, pigmentos, en lo que es galvanizado, en lo que es la fabricación de conservadores y catalizadores, en la industria de plásticos, en las aleaciones, lo vamos a encontrar en los acumuladores que les decía de energía, que lo ven ustedes en la imagen a la derecha. Entonces, pues, el cadmio es otro problema en el cual tenemos que enfrentarlo. El cadmio también tiene esa capacidad de desplazar al calcio, pero en este caso el cadmio no se instala en el interior del hueso, solamente lo saca. Y el hueso se ve sin el calcio, sin esa rigidez que el elemento le da. Entonces comienza a constituirse un hueso esponjoso, una facilidad de quebrarse rápidamente. Y de ahí que viene la enfermedad justamente de fragilidad de huesos, Itai, por esa quejido que tienen los japoneses cuando tienen dolor de huesos, ¿no? Itai. Y de ahí viene justamente el nombre de la enfermedad que el cadmio produce en los huesos, la enfermedad del Itai. El cadmio también está asociado a estos moluscos grandes, cefalópodos grandes, llamados la pota, que por cuestiones naturales va concentrando. Y es un problema, sobre todo que se ha detectado en harina de pota, que termina siendo un concentrado, ¿no? de proteína. Si la pota tiene cadmio, al concentrar la proteína, inmediatamente se va a presentar problemas de alta concentración de cadmio en este tipo de organismo. En cuanto a sus efectos, les había dicho que es cancerígeno, igual que el plomo y el mercurio. También va a provocar problemas en el embarazo, irritaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos y dolor, ¿no? Las intoxicaciones crónicas van a generar problemas severos renales, porque hay mucho de estas tioproteínas en los riñones y en el hígado. Entonces, son los órganos objetivos que tienen estos metales. Se reduce la capacidad pulmonar, produciéndose efisema. Esa déficit de interacción de oxígeno y luego un cáncer pulmonar. Entonces, como ven, esos tres metales que acabamos de describir, pues si no los controlamos, pues sus consecuencias son bastante críticas. Y esto es lo que ustedes pueden observar de la concentración de algunos invertebrados, de algunos aves, de algunos mamíferos. En cuanto a la concentración, pero doy esta tabla no es reciente. Sería bueno ya comenzar a elaborar algo más reciente con todos los cambios que la naturaleza y la industria a nivel mundial ha ido cambiando, ¿no? Imagino que estos
valores que se tienen ahí reportados ya han quedado desfasados en cuanto a su magnitud. Ya estamos con valores diferentes. Cromo es otro de los metales que también se utiliza mucho en la industria, sobre todo para la fabricación de pieles, para lo que es la industria de curtiduría. Ese terminado que se le da al cuero, un cuero brillante que termina en el calzado, carteras y algunos objetos que el hombre utiliza, se da ese acabado justamente con sales de cromo. Por eso la industria de la curtiduría es una industria que genera contaminación con cromo. Otra de las actividades que utiliza cromo también es la industria de pinturas. Entonces, hay acabados que se da a los metales para dar ese brillo característico que nos agrada mucho, los objetos cromados. Entonces, también dentro de la industria de la amalgama o, ¿cómo se llama? Galvanotecnia, se utilizan mucho estas sales de cromo. Y producto de esa actividad del cromado, pues terminan los cursos de agua con este contaminante. En cuanto a las afecciones, generan problemas de irritación a la piel, llamadas dermatitis. Si tenemos una dermatitis, también tenemos una sensibilización. Afecciones a las vías respiratorias, úlceras en el tabique nasal, se llega a perforar el tabique nasal, sobre todo cuando tenemos exposición a gases con cromo, dolores en el sistema respiratorio de cabeza, hemorragia nasal y ya una situación de dermatitis aguda. Arsénico, el arsénico también es otro contaminante, está muy asociado a los crustáceos, ¿no? Sobre todo en los organismos donde se han encontrado mayores concentraciones de arsénico, ¿no? Y también, pues, en sus causas asociadas a la industria de minero-metalúrgica, fundición, a muchas sales de arsénico que se utiliza como para control de plagas. Alguna vez se utilizó como un controlador de algún tipo de enfermedades en humanos, sales de arsénico. Simplemente esto ha ido cambiando, pero sin embargo, pues todavía tenemos presencia de arsénico en la naturaleza. Y su envenenamiento, pues, va a generar cuadros diarreicos, pigmentación cutánea, esos salpuidos llamados prurito, lagrimeo, vitiligo, que es la despigmentación de la piel, alopecia, que es la pérdida de cabello, hiperkeratosis, es endurecimiento de la piel, edema, que es la tumefacción. Y esas son entre las afecciones más comunes. También hay órganos blancos, como es el caso del hígado y el riñón, que son los principales afectados. Entonces, pues, si el hígado comienza a inflamarse, inmediatamente deja de producir las sales biliares que se utilizan para el desdoblamiento de las grasas y estas sales biliares van a comenzar a invadir el torrente sanguíneo, y por eso que la pigmentación del individuo contaminado por arsénico produce esta coloración amarillenta llamada ictericia, ¿no? Cuando se superan determinados niveles, tenemos estos problemas de encefalopatías, o sea, un dolor permanente en la cavidad craneana por el edema cerebral,
problemas a nivel del sistema neurológico central. El sistema de la médula espinal comienza a sufrir daños, anemia aplásica, algo parecido a un cuadro de cáncer a la sangre. Y al final, pues si no llega a controlarse, la muerte. Esto es lo que les hablaba de la biomagnificación, el paso de presa-predador y las fuentes que se tiene mercurio y la forma como el mercurio pasa de mercurio inorgánico a mercurio orgánico a través de los organismos autótrofos, ¿no? Y aquí vean cuadros de diferentes episodios de intoxicación por mercurio. Esto es en Japón. Pez espada observado por concentraciones altas de mercurio. Otro cuadro de deformación por ingesta de mercurio y cadmio. Daños renales por cadmio. Esto es algo que era una imagen que fue publicitada en muchas revistas cuando se tenía el tema de las emisiones en La Oroya. Felizmente esas operaciones han sido paralizadas, entonces de cierta forma se ha detenido el tema de intoxicación por plomo en niños. Esa es otra de las imágenes que ha circulado al mundo, porque había problemas de niños con acumulación de plomo en el Callao. Y el otro tema es el tema de los pesticidas, que son los productos que se utilizan para el control de plagas en lo que es la agricultura, ¿no? Y dentro de los pesticidas tenemos los insecticidas, que lo que hacen es combatir los insectos, fungicidas, hongos, herbicidas, mala hierba, polillas, bactericidas, bacterias, ácaros, acaricidas, estos ácaros, ¿no? Entonces, todos estos productos se utilizan tanto en la actividad agrícola como pecuaria. Y también en usos domésticos para el control de parásitos internos y externos. En casa, pues, utilizamos esto para el tratamiento de nuestras mascotas, tanto correctivo como preventivo, ¿no? Pues siempre estamos echándole un producto para evitar los ácaros en el perro, la garrapata, lo mismo que las pulgas, los piojos, los hongos. Entonces, los insecticidas pues, de uso muy común para combatir las moscas, las cucarachas, polilla y zancudo, ¿no? Estos son las sustancias que normalmente están comprendidos dentro de estos pesticidas, y ahí tenemos los organoclorados. Estamos hablando de una sustancia orgánica asociada a un halógeno, organoclorados, organohalogenados también le llamamos. Y ahí tenemos el aldrin, el clordano, el DDT, dieldrin, endrin, hexaclorobenceno, el lindano. Organofosforados, ya se cambia en vez de cloro con una molécula de fósforo. Entonces, dentro de la toxicidad, los clorados son más tóxicos que los organofosforados, pero desde el punto de vista de persistencia, pero desde el punto de vista de concentración momentánea, los organofosforados son más tóxicos que los organoclorados. La ventaja de los órganos fosforados que en ya determinado tiempo va a cambiar su estructura molecular y cambia su toxicidad. Lo último que se instala, bueno, no es tan último, estamos hablando ya de 30 años, ya sustituyéndolo a los órganos clorados y órganos fosforados, ya hablamos de los carbamatos, ¿no? Vinieron los bipirilos
Y lo último que se utiliza ahorita para el control de parásitos en las mascotas y en algunos temas de la agricultura que no quiere usar organoclorados ni órganos fosforados son los piretroides, ¿no? Que es lo que todavía la sociedad está aceptando sin tantas restricciones. Y ya hay una generación ya muy sofisticada de pesticidas que ya no son de origen químico, sino de origen biológico, que ya se está aplicando mucho en la agricultura orgánica, pero en la agricultura orgánica de alto costo, porque estos productos son muy caros. Y hay sociedades que tienen mucho dinero, como es el caso de Alemania, Japón, Canadá, Australia, que sí pueden pagarlo. Entonces hay una agricultura orgánica que está aplicando este tipo de control biológico. Entonces ya para ellos ya es historia este tema de los agroquímicos, y entonces ya entran más con un tema de control más aceptable por la sociedad humana, por la naturaleza, ¿no? Porque los efectos han sido bastante fuertes. Y aquí tenemos todas las vías de tránsito de estos pesticidas. Muchos de ellos se utilizan en tierra, pero a través del aire se van diseminando a todo lo largo y ancho, igual que el vapor de mercurio. Es el aire el principal mecanismo de desplazamiento de los pesticidas. Y de ahí que llega los pesticidas a todo lado. ¿Se acuerdan que les comenté del DDT? Se aplicó para el control de zancudo, que era el vector de la fiebre amarilla, de malaria, en grandes cantidades a nivel de toda la Tierra, y terminó pues contaminándose todo, tanto que ahora DDT lo encontramos en el Ártico y en el Antártico. No hay organismo en la Tierra que esté libre del metabolito del DDT, que es el DDE eh, no me acuerdo del otro metabolito, pero tiene dos metabolitos que tiene el DDT. Y estas son la toxicidad que se tiene para estos tóxicos llamados plaguicidas. Cuando las pruebas son del orden oral, dermal, oral cuando va con el alimento, y dermal cuando se inyecta, ¿no? Estas es las pruebas que se suele aplicar en peces para determinar la concentración letal y sobre eso los límites máximos permisibles en los productos, ¿no? Bueno, pues hasta ahí venir la evaluación de la próxima semana. ¿Alguna pregunta? Y hay un trabajo que les he dejado, que esa es la exposición, que lo presente, que vale el 50% de la nota, y el otro 50% de la nota va a hacer una sola pregunta que voy a hacer por alumno. No voy a hacer más preguntas. Entonces, pues, por favor, púlanse en el trabajo, porque ya tienen el 50% y estarían peleando por el otro 50% con la respuesta a su pregunta. ¿Any cuestión? Ingeniero, ¿cuántos integrantes son por grupo? Ya lo tiene Quijandría, que es vuestro delegado, el número de integrantes por grupo. Son los mismos que han estado haciendo los trabajos, salvo que se hayan desarticulado y otra vez estén formando un nuevo grupo. Pero cualquier cosa me lo informa su compañero, su delegado. Bueno, ingeniero, yo ahorita estoy con un grupo de 5. Ya, pero hay grupos que están de 2, puedes incluirte.
Ah, claro, también se pueden incluir los demás, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, se Claro. puede estar Sí, hasta traten de diversificarse. ya hay generalista. Ujú. Para ser equitativo, porque imagínense pues el esfuerzo que hace un grupo de 2 frente al esfuerzo que hace un grupo de 5. Ok, entonces vamos a suspender por 30 minutos y de ahí retomamos porque hay exposiciones que me faltan de algunos alumnos. Ok, entonces retomamos a las 2:30. ¿De acuerdo?